Me llamo Sofía Méndez, tengo 52 años, y durante 23 años trabajé como arquitecta de proyectos en la constructora Hermanos Rivera en Guadalajara. 23 años levantándome a las 5:30 de la mañana, preparando mi café de olla con canela que compraba en el mercado de Doña Remedios, y llegando a la oficina antes que todos para revisar planos y propuestas. 23 años construyendo edificios, casas, centros comerciales. 23 años creyendo que mi trabajo hablaba por mí. Pero hay algo que aprendí tarde en esta vida: no importa cuánto trabajes ni cuánto sepas, si eres mujer en un mundo de hombres, tus palabras se las lleva el viento antes de que termines de pronunciarlas. Todo empezó a cambiar hace 2 años, en aquella reunión del martes 14 de marzo del 2023. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi hija Daniela, y había prometido salir temprano para cenar juntas en el restaurante italiano que le gustaba, ese de la avenida Chapultepec donde siempre pedía ravioles con salsa de tomate. Pero la reunión se alargó, como siempre, y yo me quedé callada viendo cómo mis ideas flotaban en el aire y se desvanecían como el humo del cigarro del ingeniero Ramírez. Había propuesto un sistema nuevo de ventilación natural para el proyecto del centro comercial Plaza del Sol. Algo innovador, que reduciría los costos de aire acondicionado en un 40% y haría el edificio más sustentable. Lo había trabajado durante 3 meses, revisando cada detalle, cada cálculo, cada posibilidad. Me había quedado hasta las 11 de la noche varios días, con mi lámpara de escritorio iluminando los planos mientras todos se habían ido ya a sus casas. Cuando presenté mi propuesta en esa reunión, el silencio fue absoluto. No el silencio de admiración, sino ese silencio incómodo que te dice que nadie te está tomando en serio. El ingeniero Ramírez ni siquiera levantó la vista de su celular. El arquitecto Mendoza bostezó como si estuviera oyendo el pronóstico del clima. Y el director de proyectos, don Arturo Salazar, me interrumpió a la mitad de mi explicación para decir: Sofía, mejor sigamos con los temas importantes. El ingeniero Ramírez tiene una propuesta para los estacionamientos. Me quedé con las palabras atoradas en la garganta como piedras. Sentí como el aire se me escapaba del pecho despacio, como llanta que se desinfla sin hacer ruido. Las manos me temblaron mientras guardaba mis papeles en la carpeta azul que había comprado especialmente para esa presentación. No dije nada más. Aprendí hace mucho que discutir solo te hace ver histérica, y que callarte te hace invisible, pero al menos invisible no es problemática. Esa noche llegué a casa a las 10:30. Daniela ya se había ido a dormir, y sobre la mesa de la cocina había un pedazo de pastel de chocolate con una nota que decía: no te preocupes, mami. Sé que el trabajo es importante. Te amo. Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que tuve que sentarme en la silla de la cocina a llorar en silencio, con las manos sobre la cara para que mis sollozos no despertaran a nadie. En los meses que siguieron, la situación se volvió un patrón tan claro que podría haberlo dibujado en un plano arquitectónico. Cada martes y jueves teníamos reuniones de equipo. Yo llegaba preparada, con propuestas, con ideas, con soluciones a problemas que nadie más había identificado. Y cada vez que abría la boca, era como si hubiera presionado el botón de silencio en un control remoto invisible. Propuse un sistema de captación de agua de lluvia para el proyecto de viviendas en Zapopan. Nadie me escuchó. Sugerí materiales más económicos y resistentes para la remodelación del Hospital General. Me ignoraron. Presenté un diseño de fachada que optimizaba la luz natural y reducía el consumo eléctrico. El ingeniero Ramírez revisó su celular durante toda mi exposición. Lo curioso es que 3 semanas después de que yo proponía algo, alguno de ellos presentaba exactamente la misma idea como si fuera suya. Y entonces sí había aplausos, felicitaciones, palmadas en la espalda. ¡Qué brillante, ingeniero Ramírez! Excelente propuesta, arquitecto Mendoza. Yo me quedaba ahí sentada, viendo cómo mis palabras regresaban a mí con otra voz, con otro nombre, con otro dueño. Aprendí a reconocer ese momento exacto en que tu corazón se endurece un poco más. No es dramático, no es repentino. Es como cuando el cemento se va secando: primero está suave, moldeable, y poco a poco se va poniendo duro hasta que ya no puedes cambiar su forma. Así se me fue endureciendo el corazón en esas reuniones. Cada silencio, cada interrupción,
Cada mirada que pasaba sobre mí como si fuera parte del mueble, iba agregando una capa más de cemento alrededor de algo que antes había sido esperanza. Mi hija Daniela, que estudiaba psicología en la Universidad de Guadalajara, me decía, «Mami, tienes que defenderte. Tienes que hablar más fuerte. Tienes que exigir que te escuchen». Y yo asentía, sabiendo que ella no entendía todavía cómo funciona el mundo real. En la universidad te enseñan teorías bonitas sobre igualdad y respeto. En la vida real, una mujer que habla fuerte es agresiva, una mujer que exige es conflictiva, una mujer que se defiende es problema. Así que tomé una decisión que cambiaría todo, aunque en ese momento no lo sabía. Decidí guardar silencio. No el silencio de la derrota, sino el silencio estratégico. Seguiría trabajando, seguiría creando, seguiría innovando, pero ya no compartiría nada en esas reuniones. Trabajaría para mí misma, en secreto, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Como me había enseñado mi madre, que en paz descanse, hija, cuando nadie te ve, haz tu mejor trabajo. Porque el trabajo bien hecho siempre encuentra su camino. Empecé a llegar a la oficina a las 6 de la mañana, cuando el edificio todavía estaba vacío y solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de los camiones en la avenida. Me preparaba mi termo de café en casa, ese mismo café de olla con canela que había tomado durante todos estos años, y me sentaba en mi escritorio a trabajar en un proyecto que nadie me había pedido, que nadie supervisaba, que existía solo porque yo creía en él. Era un sistema completo de arquitectura sustentable para zonas urbanas de alta densidad. No era solo un diseño bonito o una idea vaga, era un proyecto integral: captación de agua, ventilación natural, uso de materiales reciclados locales, paneles solares integrados en la estructura arquitectónica de manera que no parecieran un parche feo sobre el techo. Había calculado costos, había hecho simulaciones, había diseñado cada detalle pensando en las necesidades específicas de ciudades como Guadalajara, donde el calor es intenso pero también hay temporada de lluvias que nadie aprovecha. Lo llamé Proyecto Raíces, porque la idea era que cada edificio tuviera raíces profundas en su comunidad, usando recursos locales, empleando mano de obra de la zona, integrándose con el entorno en lugar de imponerse sobre él como un monumento de concreto y vidrio sin alma. Trabajaba en él como quien cuida un jardín secreto. Cada madrugada, antes de que llegaran mis compañeros con sus cafés del Starbucks y sus conversaciones sobre el fútbol del fin de semana, yo regaba mis plantas invisibles. Agregaba detalles, refinaba cálculos, mejoraba diseños. Nadie sabía que existía. Ni siquiera Daniela, que me preguntaba por qué últimamente salía tan temprano de casa. Las reuniones siguieron siendo lo mismo. Yo asistía, asentía, tomaba notas, y me quedaba callada como mueble bien educado. Ya no proponía nada. Ya no levantaba la mano. Ya no intentaba que mi voz se escuchara por encima del ruido de egos masculinos que llenaban la sala como humo espeso. Había aprendido algo que me dolió aceptar: a veces la dignidad está en retirarse, no en insistir donde no te quieren. El ingeniero Ramírez hasta comentó una vez, con esa sonrisa condescendiente que me revolvía el estómago: «Qué bien, Sofía, ya estás más tranquila en las reuniones. Antes eras muy intensa». Las risas de los demás me cayeron como gotas de ácido en la piel, pero yo solo sonreí y seguí tomando notas. Que pensaran lo que quisieran. Yo tenía mi proyecto secreto, mi jardín invisible donde nadie podía pisotear mis flores. Los meses pasaron así. Octubre, noviembre, diciembre. Las fiestas de fin de año en la oficina, donde todos brindaban y se felicitaban por proyectos que en realidad eran esfuerzos colectivos pero se atribuían a nombres específicos, siempre los mismos nombres. Yo brindaba con mi copita de sidra, sonreía en las fotos del grupo, y regresaba a casa temprano para seguir trabajando en Proyecto Raíces. Mi hija me preguntó en la cena de Navidad, mientras partíamos el pavó que yo había preparado desde las 5 de la mañana: «Mami, ¿estás bien? Te veo diferente últimamente». Y yo le dije que sí, que estaba bien, que solo estaba cansada del trabajo. Pero la verdad era más compleja. No estaba cansada del trabajo, estaba cansada de pelear por ser escuchada. Y había encontrado paz en dejar de pelear, en trabajar para mí misma, en crear sin esperar aplausos.
En todos estos años he aprendido que las mujeres de mi generación cargamos un peso invisible que las más jóvenes apenas empiezan a nombrar. Nos enseñaron a trabajar el doble para ser consideradas la mitad de buenas. Nos dijeron que si éramos excelentes, eventualmente nos reconocerían. Pero nadie nos preparó para descubrir que la excelencia de una mujer muchas veces solo sirve para que un hombre se lleve el crédito. Llegó enero del 2024, y con el año nuevo vino una reunión especial. Don Arturo Salazar, el director de proyectos, anunció con gran pompa que la empresa participaría en una convocatoria internacional para proyectos de arquitectura sustentable en América Latina. La convocatoria venía de una organización europea, con sede en Barcelona, que buscaba soluciones innovadoras para el desarrollo urbano sostenible. Necesitamos propuestas frescas, innovadoras, dijo don Arturo, golpeando la mesa con entusiasmo. Esto podría poner a Hermanos Rivera en el mapa internacional. Quiero que todos trabajen en ideas. Tenemos 3 meses para presentar. Vi cómo los ojos de todos se iluminaron. El ingeniero Ramírez ya estaba haciendo comentarios sobre contactos que tenía en Europa. El arquitecto Mendoza hablaba de un proyecto que había visto en una revista de diseño. Todos querían ser la estrella, todos querían el reconocimiento internacional. Yo me quedé callada. No dije nada. Pero en mi computadora, en una carpeta con nombre discreto que decía, Documentos Personales 2023, estaba Proyecto Raíces. Completo, detallado, refinado durante 10 meses de madrugadas silenciosas. Un proyecto que cumplía exactamente con lo que pedía esa convocatoria, como si lo hubiera diseñado específicamente para ella, aunque en realidad lo había diseñado para mí misma, para demostrarme que todavía sabía crear, que todavía valía, que el silencio en las reuniones no significaba que mi mente hubiera dejado de funcionar. Durante las siguientes semanas, las reuniones se volvieron circos de egos. Cada quien presentaba ideas a medio cocinar, propuestas copiadas de Internet, diseños que habían visto en otros lugares adaptados torpemente a nuestra realidad. El ingeniero Ramírez propuso poner paneles solares en los techos, como si fuera el primero en tener esa idea revolucionaria. El arquitecto Mendoza sugirió usar materiales ecológicos, sin especificar cuáles ni cómo ni por qué. Don Arturo los escuchaba a todos con atención, tomaba notas, hacía preguntas. A mí ni siquiera me miraba. Yo era parte del mobiliario, la arquitecta callada que ya no causaba problemas, que tomaba notas y asentía. Perfecta en mi invisibilidad. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. No era enojo, no era resentimiento. Era algo más profundo, más tranquilo. Era la certeza de que yo tenía algo valioso, algo que había creado con mis propias manos y mi propia mente, y que no necesitaba la validación de nadie para saber que era bueno. Mi madre solía decir, el árbol que da buenos frutos no necesita gritar que tiene frutos. La gente los ve y los busca. Yo había plantado un árbol en silencio, y había dado frutos que nadie había visto todavía. Una noche, sentada en mi escritorio de casa con una taza de té de manzanilla que me había preparado Daniela, tomé una decisión. Abrí mi computadora, busqué la convocatoria europea, y leí los requisitos completos. Proyecto Raíces cumplía con cada uno. Cada uno. Era como si hubiera sido diseñado para esa convocatoria, aunque la verdad era que la convocatoria parecía haber sido escrita para proyectos como el mío. El corazón me latía como martillo neumático mientras leía la última parte de la convocatoria. Se aceptan postulaciones individuales de profesionales independientes, además de propuestas institucionales. Ahí estaba. La puerta que no sabía que estaba buscando. No tenía que esperar a que la empresa presentara algo. No tenía que rogarte permiso a don Arturo. No tenía que ver cómo el ingeniero Ramírez se robaba mis ideas una vez más. Podía presentar Proyecto Raíces yo misma. Sola. En silencio. Como había sido creado. Esa noche no dormí. Me quedé hasta las 4 de la mañana revisando cada detalle del proyecto, puliendo presentaciones, traduciendo documentos al inglés con el diccionario técnico que había comprado hacía años y que seguía en mi librero junto a los manuales de construcción. Mis manos temblaban mientras escribía el correo de postulación. No de miedo,
sino de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El viernes 15 de marzo del 2024, exactamente un año y un día después de aquella reunión donde me ignoraron por primera vez de manera tan evidente, envié mi postulación. Clic. El correo salió volando a través del océano, llevando consigo 10 meses de trabajo silencioso, 23 años de experiencia negada, 52 años de aprender a existir en espacios que no estaban hechos para mí. No le dije nada a nadie. Ni a Daniela, ni a mi hermana Laura, que siempre me aconsejaba dejar ese trabajo y poner mi propio despacho, ni a mi amiga Rocío, que me conocía desde la universidad. Era mi secreto, mi acto de fe silencioso. Si no funcionaba, nadie sabría que lo había intentado. Si funcionaba, bueno, ya vería qué hacer. En la oficina, la farsa continuaba. Don Arturo había decidido que la empresa presentaría una propuesta colectiva, que en realidad era un collage mal hecho de todas las ideas mediocres que habían surgido en las reuniones. Paneles solares aquí, captación de agua allá, materiales reciclados como decoración, todo sin coherencia, sin alma, sin entender realmente qué significaba arquitectura sustentable. Era como ver a alguien poner todos los ingredientes de una receta en una licuadora sin saber cocinar y esperar que saliera un platillo gourmet. Yo seguía asistiendo a las reuniones, seguía tomando notas, seguía siendo invisible. Pero ahora mi silencio tenía un peso diferente. No era el silencio de la resignación, era el silencio de quien tiene un as bajo la manga y está esperando el momento correcto para mostrarlo. O quizás para no mostrarlo nunca, para guardárselo como un tesoro privado que nadie puede robar porque nadie sabe que existe. Pasaron las semanas. Abril llegó con sus lluvias y su calor sofocante. La empresa envió su propuesta colectiva con gran fanfarria. Don Arturo organizó una cena de celebración en un restaurante caro del centro, invitó a todos, pidió vino tinto importado, brindó por el trabajo en equipo y la innovación de Hermanos Rivera. Yo comí mis camarones al ajillo en silencio, sonreí en las fotos, y regresé a casa con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la comida. Mayo transcurrió lento como miel espesa. En la oficina, todos habían olvidado ya la convocatoria, ocupados con los proyectos del día a día, con las urgencias de siempre, con las mismas rutinas de siempre. Yo seguía llegando temprano, preparando mi café de olla, trabajando en mis diseños, invisible como siempre. Pero algo había cambiado en mi manera de caminar por esos pasillos. Ya no cargaba el peso de necesitar su aprobación. Las reuniones de los martes y jueves continuaban igual. El ingeniero Ramírez seguía interrumpiendo a todos, don Arturo seguía tomando decisiones sin escuchar realmente, el arquitecto Mendoza seguía llegando tarde con sus excusas de siempre sobre el tráfico. Y yo seguía ahí, tomando notas que nadie leería, guardando silencio que nadie notaba. Una mañana de junio, mientras revisaba correos rutinarios sobre proveedores y cambios en proyectos, vi un mensaje que me hizo detener la respiración. El remitente decía: European Council for Sustainable Architecture, Barcelona. El asunto: Project Evaluation, Sofía Méndez. Las manos me temblaron tanto que tuve que poner la taza de café sobre el escritorio antes de que se me cayera. El corazón me latía como si hubiera subido corriendo las escaleras del edificio. Cerré la puerta de mi pequeña oficina, esa que compartía con los archiveros viejos y las cajas de documentos que nadie revisaba, y abrí el correo. Estimada arquitecta Méndez, nos complace informarle que su proyecto, Raíces, ha sido seleccionado entre los 10 finalistas de nuestra convocatoria internacional. Tuve que leer la frase 3 veces porque las letras se me desdibujaban. No era posible. De más de 200 propuestas de toda América Latina, Proyecto Raíces estaba entre los 10 finalistas. Mi proyecto. El que había creado en silencio, en madrugadas robadas, sin esperar nada más que la satisfacción de crear algo con sentido. El correo continuaba explicando que debía viajar a Barcelona en agosto para la presentación final. Gastos pagados. Hospedaje incluido. Y si ganaba alguno de los 3 primeros lugares, recibirían financiamiento para implementar el proyecto, además de reconocimiento internacional y publicación en las principales revistas de arquitectura sustentable de Europa y América. Me quedé sentada en mi silla durante no sé cuánto tiempo, con el correo abierto en la pantalla, las manos sobre el regazo,
tratando de procesar lo que acababa de leer. Afuera de mi oficina, escuchaba las voces de siempre, el ingeniero Ramírez hablando fuerte sobre un problema con un contratista, don Arturo llamando a alguien por teléfono, las secretarias riendo sobre algo. La vida normal de la oficina continuaba sin saber que en ese cuartito con archiveros viejos, algo extraordinario acababa de suceder. No lloré. Quise, pero no pude. Era como si las emociones fueran demasiado grandes para caber en lágrimas. Era más que alegría, más que orgullo, más que satisfacción. Era la validación de todo lo que había callado, de todas las veces que me había mordido la lengua, de todos los momentos en que mis ideas flotaron en el aire de las reuniones y nadie las atrapó. Resultó que no se habían perdido. Habían viajado solas, en silencio, a través del océano, y alguien las había escuchado. Cerré el correo. Apagué la computadora. Salí de la oficina a las 3 de la tarde, algo que nunca hacía, y caminé por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo. Pasé por el parque donde solía llevar a Daniela cuando era niña, por la iglesia donde mi madre rezaba cada domingo, por el mercado donde doña Remedios seguía vendiendo su canela para el café. Todo se veía igual, pero yo era diferente. Esa noche, en la cena, le conté a Daniela. Preparé su platillo favorito, enchiladas verdes con pollo que hacía siguiendo la receta de mi madre, las mismas que preparaba desde que Daniela era pequeña y me ayudaba a desmenuzar el pollo mientras me contaba cosas de la escuela. Esperé a que termináramos de comer, serví 2 tazas de café de olla, y saqué mi laptop. Hija, tengo que contarte algo. Daniela dejó su taza sobre la mesa, me miró con esa expresión que ponía cuando sabía que venía algo importante. Le mostré el correo, le expliqué sobre Proyecto Raíces, sobre los 10 meses trabajando en secreto, sobre la convocatoria internacional. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Mami, dijo con la voz quebrada, ¿por qué no me contaste que estabas haciendo esto? Porque necesitaba hacerlo para mí, sin expectativas, sin presión, sin que nadie opinara si estaba bien o mal. Le tomé las manos sobre la mesa. Necesitaba demostrarme a mí misma que todavía podía crear algo valioso, aunque nadie en esa oficina me escuchara. Daniela se levantó de su silla, me abrazó fuerte como no me abrazaba desde que era adolescente, y lloró sobre mi hombro. Estoy tan orgullosa de ti, mami. Tan orgullosa. Durante las siguientes semanas, la vida en la oficina siguió su curso normal. Nadie sabía nada. Yo había decidido no decir nada hasta después de Barcelona, hasta saber si ganaba o no. Parte de mí quería gritarlo, quería poner el correo impreso en el escritorio de don Arturo, quería ver la cara del ingeniero Ramírez cuando se enterara. Pero otra parte, la parte más sabia, sabía que el verdadero poder estaba en el silencio. Llegó julio y con él la respuesta de la empresa sobre su propuesta colectiva. Rechazada. Ni siquiera había pasado la primera fase de evaluación. Don Arturo convocó una reunión de emergencia, furioso, buscando culpables. Trabajamos tanto en esa propuesta, decía golpeando la mesa, ¿cómo es posible que ni siquiera nos hayan considerado? El ingeniero Ramírez empezó a dar excusas sobre que los europeos no entendían la realidad latinoamericana, que la convocatoria estaba arreglada, que seguramente ya tenían a los ganadores elegidos desde antes. Todos asentían, todos buscaban razones externas para el fracaso. Nadie se preguntaba si quizás la propuesta simplemente no era buena. Yo los escuchaba desde mi silla, con mis manos cruzadas sobre mi libreta de notas, y por primera vez en 2 años sentí algo parecido a la paz. No era alegría por su fracaso, era más bien la confirmación de algo que ya sabía, el trabajo mediocre, aunque venga con mucha fanfarria y muchos nombres importantes, sigue siendo mediocre. Los días pasaban lentos. Agosto se acercaba como tren en la distancia. Compré mi boleto de avión con mis ahorros, ese dinero que había guardado durante años en una cuenta que Daniela ni siquiera conocía, dinero que había pensado usar para emergencias. Esto era una emergencia de otro tipo, la emergencia de creer en mí misma. Pedí vacaciones para la segunda semana de agosto. Don Arturo apenas levantó la vista cuando firmó mi solicitud. Que descanses, Sofía. Te ves cansada últimamente. No le dije que no estaba cansada,
que por primera vez en años me sentía completamente despierta. El 10 de agosto del 2024 abordé un avión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con destino a Barcelona. Era la primera vez que viajaba sola fuera de México, la primera vez que cruzaba el océano. Llevaba en mi maleta el vestido azul marino que había comprado en el centro, ese que Daniela me había ayudado a escoger después de probarnos 20 opciones en diferentes tiendas. Llevaba también mi laptop con proyecto raíces, mis notas, mis diseños impresos en papel de alta calidad, y un nudo en el estómago que no se quitaba ni con los chicles de menta que masticaba nerviosa. Durante el vuelo de 11 horas, no pude dormir. Miraba por la ventana la oscuridad del océano Atlántico allá abajo, pensando en todo lo que me había llevado a ese momento. 52 años. 23 trabajando en la misma empresa. 2 años de silencio autoimpuesto. 10 meses creando en secreto. Y ahora cruzaba el mundo para presentar algo que nadie en mi oficina sabía que existía. Barcelona me recibió con un calor diferente al de Guadalajara, más húmedo, con ese olor a mar que nunca había sentido antes. El hotel donde me hospedaba quedaba cerca del Paseo de Gracia, una avenida llena de edificios hermosos que me quitaban el aliento. Pasé la tarde caminando sola por esas calles, viendo la arquitectura de Gaudí, tocando las paredes de edificios que tenían más de 100 años, sintiendo que estaba en un sueño del que no quería despertar. La presentación sería el 13 de agosto en un auditorio del Colegio de Arquitectos de Barcelona. Llegué 2 horas antes, con mi vestido azul marino, mi cabello recogido en un moño que me había hecho 3 veces hasta que quedó perfecto, y mis manos temblando como hojas en tempestad. Había otros 9 finalistas, arquitectos de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Perú. Todos más jóvenes que yo, todos con títulos de universidades internacionales, todos hablando inglés perfecto y usando palabras técnicas que yo apenas entendía. Me senté en la última fila del auditorio vacío, respirando profundo, tratando de calmar el corazón que me latía como si quisiera salirse del pecho. Pensé en mi madre, en cómo siempre me decía que yo era capaz de cualquier cosa. Pensé en Daniela, en su abrazo cuando le conté sobre el proyecto. Pensé en todas las reuniones donde me ignoraron, en todas las veces que mis palabras flotaron en el aire sin que nadie las atrapara. Esto es por todas esas veces, me dije en voz baja. Por cada silencio, por cada idea robada, por cada momento en que me hicieron sentir invisible. Cuando llegó mi turno de presentar, subí al escenario con las piernas temblándome pero con la voz firme. Conecté mi laptop al proyector y empecé a hablar. En español primero, luego en mi inglés imperfecto que había practicado frente al espejo durante semanas. Les mostré proyecto raíces, los diseños, los cálculos, las simulaciones. Les expliqué cómo cada elemento estaba pensado para comunidades reales, con materiales locales, con costos accesibles, con impacto ambiental mínimo. Hablé durante 20 minutos sin parar, sin que nadie me interrumpiera, sin que nadie revisara su celular, sin que nadie bostezara. Por primera vez en años, sentí lo que era tener una audiencia que realmente escuchaba. Cuando terminé mi presentación, hubo un silencio de 3 segundos que me pareció eterno. Luego empezaron los aplausos. No eran aplausos de cortesía, eran aplausos genuinos, entusiastas. Algunos arquitectos del jurado se pusieron de pie. Una mujer mayor, española, con el cabello completamente blanco y lentes de diseñador, se acercó al micrófono y dijo algo que nunca olvidaré: este es el tipo de proyecto que estábamos esperando. No es solo arquitectura, es comprensión profunda de las comunidades. Bajé del escenario con las piernas todavía temblando, pero esta vez no de nervios sino de algo parecido a la euforia. Varios de los otros finalistas se acercaron a felicitarme, a pedirme mi contacto, a decirme que mi proyecto les había parecido brillante. Una arquitecta colombiana, de unos 35 años, me abrazó y me dijo: usted es una inspiración. Yo también he trabajado en oficinas donde no me escuchan. Verla aquí me da esperanza. Los resultados se anunciarían esa misma noche en una cena de gala. Me cambié en el hotel, poniéndome el otro vestido que había traído, uno negro sencillo que mi hermana Laura me había prestado. Me miré al espejo y casi no me reconocí. No por el vestido ni el maquillaje, sino por la expresión en mis ojos. Había algo diferente ahí,
algo que no había visto en mucho tiempo, certeza. El salón de la cena estaba decorado con elegancia europea, mesas redondas con manteles blancos, copas de cristal, flores frescas en centros de mesa. Me senté en una mesa con otros finalistas, todos nerviosos, todos especulando sobre quién ganaría. Yo comía mi ensalada en silencio, saboreando cada momento, porque independientemente del resultado, ya había ganado algo más importante, me había demostrado a mí misma que podía crear algo extraordinario sin necesitar la aprobación de nadie. El director del European Council for Sustainable Architecture subió al escenario después de la cena. Era un hombre alto, alemán, con acento marcado al hablar español. Empezó dando un discurso sobre la importancia de la arquitectura sustentable, sobre el futuro de las ciudades, sobre la necesidad de innovación. Luego anunció el tercer lugar, el proyecto de Chile. Aplausos. Segundo lugar, el proyecto de Argentina. Más aplausos. Y el primer lugar, dijo haciendo una pausa dramática que me revolvió el estómago, con un proyecto que representa perfectamente la integración de sostenibilidad, viabilidad económica y respeto por las comunidades locales. Proyecto Raíces, de la arquitecta Sofía Méndez, de México. El mundo se detuvo. Literalmente. Sentí como si el tiempo se congelara en ese segundo exacto. Luego todo se movió demasiado rápido, los aplausos, la gente de mi mesa levantándose para abrazarme, el camino al escenario que recorrí como flotando, el trofeo de cristal que me entregaron, las fotos con el flasegándome, las felicitaciones en español, inglés, catalán. En el escenario, con el micrófono frente a mí y 200 personas esperando que dijera algo, respiré profundo. Este proyecto, dije con voz temblorosa, lo creé en silencio, en madrugadas, sin esperar reconocimiento. Lo hice porque necesitaba demostrarme que mi voz tenía valor, aunque nadie la escuchara. Gracias por escucharla hoy. Regresé a Guadalajara el 16 de agosto con un trofeo de cristal en mi maleta, un contrato de financiamiento por 200.000 euros para implementar Proyecto Raíces, y publicaciones confirmadas en 3 revistas internacionales de arquitectura. También traía algo que no se veía pero pesaba más que todo lo demás, la certeza de que mi trabajo tenía valor, independientemente de quien lo reconociera. No fui a la oficina el lunes. Ni el martes. El miércoles por la mañana, me puse mi blusa blanca favorita, esa que había planchado con cuidado especial, me preparé mi café de olla con canela, y llegué a Hermanos Rivera a las 9, mi hora normal. Llevaba en mi bolsa una carta de renuncia que había escrito la noche anterior, sentada en mi mesa de la cocina con Daniela a mi lado. Don Arturo me citó a su oficina antes de que pudiera llegar a la mía. Sofía, necesitamos hablar sobre tu ausencia de esta semana. ¿No puedes simplemente desaparecer sin? Lo interrumpí, algo que nunca había hecho en 23 años. Don Arturo, vengo a presentar mi renuncia. Puse la carta sobre su escritorio de caoba. Y también a informarle que mi proyecto Raíces ganó el primer lugar en la convocatoria europea que ustedes perdieron en julio. El silencio que siguió fue delicioso. Don Arturo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como pez fuera del agua. ¿Tu proyecto? ¿Cuál proyecto? ¿De qué estás hablando? Le expliqué todo. Calmadamente, sin rencor, solo exponiendo hechos. Como había trabajado durante 10 meses en secreto, como había presentado el proyecto a título personal, como había viajado a Barcelona, como había ganado. Saqué de mi bolsa copias de los artículos que ya habían empezado a publicarse en línea, Arquitecta mexicana gana premio internacional, Proyecto Raíces, innovación sustentable desde Guadalajara. Pero tú nunca dijiste nada en las reuniones, tartamudeó don Arturo. Dije muchas cosas durante 2 años, respondí con voz tranquila. Nadie escuchó. Así que decidí hablar en otro lugar donde sí me escucharan. La noticia se extendió por la oficina como reguero de pólvora. El ingeniero Ramírez vino a mi pequeña oficina, visiblemente incómodo, a felicitarme, con palabras que sonaban huecas. El arquitecto Mendoza murmuró algo sobre que siempre había sabido que yo tenía potencial. Las secretarias, en cambio, me abrazaron con lágrimas en los ojos. Siempre supimos que eras brillante, Sofía.
qué bueno que alguien finalmente lo vio. Mi último día fue el viernes de esa semana. No hubo fiesta de despedida, no hubo discursos. Empaqué mis cosas personales en una caja de cartón, la taza azul despostillada donde tomaba mi café, la foto de Daniela en su graduación de preparatoria, el calendario de gatitos que mi madre me había regalado años atrás y que seguía usando. 23 años cabían en una caja pequeña. 2 meses después, abrí mi propio despacho de arquitectura sustentable en una oficina pequeña pero luminosa en la colonia americana. Se llama Raíces, Arquitectura Consciente. Daniela diseñó el logo, mi hermana Laura me ayudó con los trámites, y mi amiga Rocío corrió la voz entre sus contactos. El financiamiento europeo me permitió no solo arrancar el negocio sino también comenzar la implementación del proyecto en una comunidad de Tlajomulco. Ahora trabajo en mis propios términos, con mis propios horarios, creando proyectos en los que creo. Algunos días son difíciles, algunos meses la economía está apretada, pero cada mañana me levanto sabiendo que mi voz tiene espacio para existir. Contra las paredes de mi oficina cuelgan 3 cosas: mi título de arquitecta, la foto de mi madre que siempre me decía que yo valía oro, y el trofeo de cristal de Barcelona que me recuerda que a veces el eco de lo que haces en silencio puede llegar más lejos que cualquier voz en una sala llena de ruido. He aprendido algo fundamental en estos meses: la validación externa es dulce, pero la validación interna es esencial. Puedes pasarte la vida esperando que alguien reconozca tu valor, o puedes reconocerlo tú misma y construir desde ahí. El reconocimiento llegará o no llegará, pero tú seguirás siendo valiosa de todas formas. Hace 2 semanas recibí un correo de una joven arquitecta de Monterrey. Me contaba que había leído sobre mi historia, que ella también trabajaba en una oficina donde no la escuchaban, y que estaba pensando en renunciar pero tenía miedo. Le respondí con las palabras que me hubiera gustado escuchar hace 3 años: el miedo es natural, pero es más peligroso quedarte donde tu voz muere que lanzarte hacia donde tu voz pueda florecer. Haz tu trabajo en silencio si es necesario, pero hazlo. El mundo es más grande que esa oficina que no te ve. Esta historia no es sobre venganza ni sobre demostrarle nada a nadie. Es sobre esa mujer callada en las reuniones que todos subestimaron, que decidió crear para sí misma cuando dejó de intentar crear para ellos. Es sobre encontrar tu propia voz cuando el mundo insiste en silenciarte. Es sobre plantar semillas en la oscuridad y confiar en que encontrarán la luz. Y si estás leyendo esto desde tu propia oficina donde nadie te escucha, desde tu propia sala de juntas donde tus palabras flotan sin ser atrapadas, quiero que sepas algo: tu trabajo importa. Tu voz importa. Y a veces las personas correctas están del otro lado del mundo, esperando escuchar exactamente lo que tú tienes que decir. Dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás leyendo? ¿Has sentido alguna vez que tu trabajo no es valorado? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el silencio estratégico a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Y suscríbete para más historias de personas que encontraron su camino cuando dejaron de buscar aprobación ajena. Porque al final, las raíces más fuertes son las que crecen en silencio, profundo bajo tierra, donde nadie las ve pero todos dependen de ellas.